la igualdad entre hombres y mujeres. Los comento porque tienen que ver bastante con la moción que hemos presentado y sobre todo para resaltar el carácter visionario del presidente del Gobierno. Quiero recordar que hace 7 años que el Partido Socialista gobierna en este país después de una moción de censura en la que estas 4 premisas, estos 4 grandes ejes han inspirado la política de este Gobierno. Transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad entre hombres y mujeres. Y esto es el fruto de acudir a una moción de censura y después a unas elecciones generales en 2 ocasiones con un proyecto político para España. Quienes no tienen proyecto político, lo único que se han dedicado es a torpedear que llegaran los fondos a España. Y, por tanto, hoy es un día con esta moción para que instemos al Gobierno a que siga trabajando en esta dirección y reforzando algunas de estas políticas que se han puesto en marcha en los últimos años, como he dicho ya, la transición ecológica, la digitalización y algunas otras que están surgiendo como novedades con el último contexto internacional. Por un lado, la autonomía estratégica en seguridad y defensa, la política migratoria desde una perspectiva humanista, también atendiendo a los derechos humanos, y por último también reforzar el pilar social de la Unión con todo lo que tiene que ver con políticas de empleo decente y vivienda. Y miren, creo que además, vista la enmienda que ha presentado el Partido Popular, la propuesta no es baladí. Y la propuesta no es redundante a lo que se haya estado haciendo hasta ahora, porque el Partido Popular lo que traslada en su enmienda es un posicionamiento de titubeo, cuando no duda, o rechazo frontal a algunas de las políticas que está propugnando la Unión en su conjunto y, desde luego, que están en el propio ADN del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Plantea una enmienda en la que cuestiona, y como siempre, llevando esa incompatibilidad entre la transición ecológica y el crecimiento económico y lo que afecta a nuestro campo. Y yo creo que ese planteamiento es un error. Es un error porque si algo ha significado la transición ecológica es factura energética más barata y un factor competitivo para nuestras empresas de primer orden. Y en segundo lugar, sin transición ecológica y gestión eficiente del agua será más difícil hacer políticas agrarias. Yo entiendo que ustedes son rehenes de Vox, de su programa político, les han comprado el paquete entero ideológico y lo demuestran en esta enmienda. Piden, en segundo lugar, que cuando hablamos de tecnología abierta y que Europa sea un referente en digitalización, ustedes hablan de profundizar en la colaboración con Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver con ese vasallaje que ustedes tienen con Vox y con el Gobierno americano en relación con los aranceles con los que se está amenazando a la Unión Europea de incluso un 50% en muchos de los proyectos. Y aquí esto es muy importante, que se sepa por parte de la ciudadanía quién está defendiendo los intereses de nuestras empresas, de nuestros agricultores y de nuestros trabajadores y quiénes están sometidos a los dictados del líder de la Internacional Ultra, por un lado Vox, y en segundo lugar el Partido Popular, por no querer pisar ningún callo a su socio de ultraderecha. En tercer lugar, ustedes hablan de cumplir los compromisos con la OTAN. Este Gobierno cumple los compromisos. El que no cumplía los compromisos con la OTAN era el de M. Rajoy cuando asumió el 2% del PIB y nunca llegó al 1% en gasto en seguridad y defensa. Por tanto, ninguna duda respecto al cumplimiento de los compromisos y, por tanto, lo que sobra completamente esta enmienda. Hablan ustedes de migración, con contrato de trabajo, legal, eso se da por hecho, pero lo grave es que ustedes con esto lo que están es reflejando esos pactos del Ventorro que firman con la ultraderecha para aprobar presupuestos en distintos lugares donde las amenazas a los menores inmigrantes y a la inmigración en general están encima de la mesa totalmente. Luego ustedes dicen que no renuncian a ninguno de sus principios. Yo es que me pregunto cuáles eran entonces, porque si no renuncian a ninguno, a mí me preocupa notablemente. Y por último, cuando se habla de empleo digno y de vivienda, ustedes vuelven a sus mantras de los ocupas, de la protección de la propiedad y terminan su frase con que el empleo de calidad es la mejor política contra la desigualdad. Mire, en esto me tendrán que reconocer que al menos el Gobierno tiene un notable alto. 22 millones casi de afiliados a la Seguridad Social son 3 más de los que dejó Mariano Rajoy cuando tuvo que dejar el Gobierno por la moción de censura.
y de política de vivienda. Si quieren, hablamos un día de cómo los socialistas defendemos el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna a precios asequibles y cómo ustedes defienden los intereses de los grandes propietarios y de los fondos inmobiliarios. Muchas gracias. Sí, con la venia, señor presidente. Sí, esta proposición no de ley del Partido Socialista ya deja intuir por su título lo que es. Dice, relativa a los desafíos estratégicos de la Unión Europea y el papel de España en su construcción. En primer lugar, es una colección de lugares comunes, pero una cosa un poco rancia, por no decir francamente pocha ya, ¿eh? Pero es que ustedes repiten aquí unas cosas que las llevamos oyendo desde 1957 por lo menos, paz y prosperidad. Pero vamos a ver, pero usted no sabe lo que ha pasado en Europa en estos últimos años. ¿No se ha enterado usted del Brexit, por ejemplo? ¿No le merece a usted una reflexión? Si esto significa una crisis de la Unión Europea, no se ha enterado. No se ha enterado de los tumbos, vacilaciones y tonterías que está haciendo la Unión Europea en relación con la guerra de Ucrania. Tampoco se ha enterado usted. No ha leído usted, siquiera sea para criticar el informe Draghi. Entonces nos viene usted aquí con una colección, pues no lo sé, yo he dicho de lugares comunes, ya es que no sé si decir de lugares comunes, simplemente de cosas pues que son como un manual para niños de la Unión Europea. Claro, eso sí, luego con este leitmotiv de toda intervención socialista en relación con Europa y con las relaciones internacionales del papel de España en la construcción europea. Pero qué pesado se pone con esto. Si España no tiene ningún papel, no lo puede tener con un gobierno como este. Usted ha calificado aquí y no ha pestañeado, no ha parpadeado, ha calificado aquí el presidente del gobierno de visionario. Pues vamos a ver, es que, señor mío, es que hemos tenido que reprimir las carcajadas. Esto es una cosa, usted se adentra en el ridículo, es decir, lo que mueve a la risa. Y entonces, pues lo de siempre, en los pedimentos de la iniciativa, pues lo de siempre, que si la transición ecológica, y usted no se entera de que el mix energético no funciona, y que es el más desequilibrado de toda Europa, no lo entiende. Y que en Europa se ha calificado como energías limpias a las energías nucleares y el señor Sánchez, el visionario, sigue R con que no. Tampoco lo ha entendido usted. No se ha enterado, no está informado. O si está informado le da igual. Usted, con tal de contribuir con un verso más a esta obra del género lírico cómico bailable, pues ya está, seguimos aquí adulando a Sánchez. Pero si es que no venimos aquí a adular a Sánchez. Muchas gracias, señor Sánchez García.